no existe, el imperio austrohúngaro ya no existe, el imperio alemán ya no existe. ¿Quién acabó con todos esos imperios? Inglaterra. ¿Quién domina Europa del Este? No la Unión Soviética y no ningún país recién nacido, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Nadie domina Europa del Este. Bueno, sí, siempre alguien domina. ¿Quién? Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra es el país que inventó Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. Y es quien puso a sus monarcas y a sus gobiernos y quien controla su economía y su política. Punto para Inglaterra en la guerra por Europa del Este. En fin, la Unión Soviética, eso sí, no dominarán Europa del Este, pero dominan el corazón de la Tierra. Todo lo que fue imperio ruso ahora es Unión Soviética, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Estonia, Letonia, Bielorrusia, todo absolutamente. Dominan Europa del Este y el corazón de la Tierra. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos derrotan a los nazis. Los soviéticos derrotan a los nazis, 1000 planas de eso. Los soviéticos derrotan a los nazis. Los gringos nunca derrotaron a los nazis. Los soviéticos derrotaron a los nazis. Bueno, y entonces Stalin cumplió el sueño de cualquier zar Romanov. La Unión Soviética abarca todo lo que fue imperio ruso, excepto Finlandia, pero bueno, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, junto con Rusia, son repúblicas de la Unión Soviética. Ojo, la Unión Soviética era un conjunto de 15 países. Rusia es uno de esos 15 países, pero también están Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y todo el imperio ruso. Pero luego en la Segunda Guerra Mundial Stalin conquistó Europa del Este hasta llegar a Europa Central y entonces surge el bloque comunista. Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, países títeres de Moscú. Entonces tienes una Rusia que llega hasta los Cárpatos, aquí en Moldavia, y al Vístula, aquí en Polonia, y además tiene un bloque comunista de colchón. Llega prácticamente hasta Alemania. Y esto fue la Unión Soviética entre el 49 y el 89. Pero en el 89 cae el muro de Berlín, luego se reunifica Alemania, cae el bloque comunista, en el 91 cae la Unión Soviética. Y este es el drama. Vladimir Putin se la pasa diciendo que la caída de la Unión Soviética es la tragedia geopolítica más grave del siglo XX. Y tiene razón. Cae el imperio que domina Europa del Este y la isla del mundo. Y cuando cae un imperio, aquellos que lo hicieron caer van como buitres tras la carroña a repartirse el cadáver imperial y eso significa guerra. Pero si tú ves cómo era el dominio ruso hasta el 89 y ves lo que pierde entre el 89 y el 91, es que es tremendo. O sea, pierden 200 años de avance histórico. Y eso es lo que quieren recuperar, ni hablar. Y claro, cae la Unión Soviética y todos estos países conformaban la Unión Soviética. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y en el Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia. Si no son parte de Rusia, todos ellos junto a Rusia son parte de la Unión Soviética. Entonces, claro, ¿cuál es la isla del mundo de John Mackinder? Eurasia. Pues la Unión Soviética es media Eurasia. Hay que dominar el corazón de la Tierra. El corazón de la Tierra prácticamente es ruso. Hay que dominar Europa del Este. Rusia ya domina Europa del Este, ya domina el corazón de la Tierra y ya domina gran parte de la isla del mundo. Cae la Unión Soviética y todo esto queda al mejor postor. Y ahora tienes un montón de países recién nacidos, sin tradición política, sin moneda propia, sin tradición económica, pobres, pero con un montón de recursos y con dictadorzuelos que han quedado en el poder. Y desde el 92 no se ha terminado de enfriar el cadáver soviético, cuando esto ya está lleno de negociadores norteamericanos para extraer todos los hidrocarburos del mar Caspio. La caída de la Unión Soviética es el final de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es una guerra. Claro, le llamas Guerra Fría y suena que es una guerra falsa, que es una guerra de mentiritas, que es una guerra no tan en serio. Es una guerra. Es fría porque Rusia tiene 50,000 dispositivos nucleares. Entonces no te puedes meter con Rusia. Hoy tampoco te puedes meter con Rusia porque tiene 5,000 dispositivos nucleares. Entonces es fría porque no se disparan entre sí Rusia y Estados Unidos, pero es guerra. Y el objetivo en la guerra es destruir a tu enemigo y Estados Unidos gana la Guerra Fría. Destruye a la Unión Soviética y se empiezan a repartir los restos del imperio, como pasa después de todas las guerras. Y me encanta Henry Kissinger
perdón, Harry Truman. Harry Truman fue presidente de Estados Unidos justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, y en una carta que le escribe a Henry Kissinger, fíjese qué interesante le dice Truman: derrotamos por completo a nuestros enemigos y luego los trajimos de vuelta a la comunidad de naciones. ¿A quién se refiere? A Japón y a Alemania. Es lo que hace Estados Unidos en 2 guerras mundiales: destruir a Japón y a Alemania. ¿Por qué a Japón y a Alemania? De pura casualidad eran las 2 potencias industriales que más competencia le hacían a Estados Unidos. Uno lo partes en 2, sobre otro sueltas 2 bombas atómicas, se acabó la competencia. Derrotamos por completo a nuestros enemigos y luego los trajimos de vuelta a la comunidad de naciones, con esa arrogancia de comunidad de naciones no son todos los países, son mis cuates, los que se llevan conmigo y juegan con mis reglas. Y tiene razón y es tremendo, destruí Alemania, devasté Japón y luego los traje a mi redil y los hice mis cuates. Básicamente, visto al revés, es un Japón y una Alemania que dicen: en serio, ya no te metas con este cabrón. ¿Por qué? Porque habla en serio. Y se convierten en los grandes aliados de Estados Unidos. Se me gusta pensar que solo Estados Unidos es capaz de hacer algo así. A ver, es una forma de llegar a la paz. Tu enemigo es Japón, tu enemigo es Alemania, los destruyes, los sometes, los pones de tu lado. Bueno, pues entonces ya tienes paz. ¿Qué pasa después? Tenemos toda la Guerra Fría. Japón y Alemania son aliados de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el 91? Cae la Unión Soviética y China está abriéndose al mundo. Y entonces en el 91 parecía que tal vez Estados Unidos podía lograr con Rusia y con China lo que había logrado con Japón y Alemania. Es decir, te destrozo, te humillo y te recibo entre mis brazos. En la década de los 90 parecía que podía hacer eso con Rusia. Boris Yeltsin, que estaba muy ocupado destruyendo Rusia y vendiéndolo todo, estaba muy allegado a los gringos. En la China de Deng Xiaoping, pues también estaba muy allegada a los gringos, pero luego, pues China y Rusia finalmente decidieron no ser como Japón y Alemania. Ojo, todo se trata de dominar Eurasia, lo hemos platicado mucho. Si tú eres China o Rusia, ya estás en Eurasia, ya estás en el corazón de la Tierra. Todo lo que tienes que hacer es cuidar lo que ya tienes. Pero ¿qué pasa si tú eres una potencia que aspira a dominar el mundo, como Estados Unidos, y ni siquiera vives en Eurasia, sino que vives en tu propia isla, que es América? Lo primero que tienes que hacer es salir de tu isla, lo siguiente que tienes que hacer es llegar a Eurasia por sus periferias, por sus costas. Aquí está Alemania y aquí está Japón. Es decir, tienes, bueno, Inglaterra, el gran socio de Estados Unidos, y Alemania. Desde aquí controlas Europa y desde Japón controlas la parte asiática. Y luego, si vemos todas las demás guerras, ya las veremos, pues son en el Medio Oriente, en el norte de África, en Irán, en la periferia. Todo se trata de dominar Eurasia. Y entonces justo vamos a ver cómo es esta guerra por imponer el orden mundial. Y vamos a concentrarnos en Estados Unidos. Ojo, el único país que después de crecer empezó a anexar, anexar y anexar y anexar territorio, y luego empezó a conquistar, conquistar y conquistar países. El único que ha soltado 2 bombas nucleares sobre población civil inocente, y el único que siempre te cuenta la historia en la que todos los demás son los malos. Entonces, vamos a hacer este brevísimo repaso de Estados Unidos. Nació como país en 1783, que es cuando Inglaterra reconoce la independencia de sus colonias, y nace únicamente de la costa del Atlántico al Mississippi. Compra Florida, compra Luisiana en 1803. Jefferson le compra Luisiana a Napoleón y Estados Unidos triplica su tamaño. Luego le compran Florida a España y tiene un poquito más. Luego se anexan Texas en 1845, pues ya crecen un poquito más. Luego viene la guerra contra México, donde le roban la mitad del territorio al país, 1848, y Estados Unidos ya llega de costa a costa con su política del destino manifiesto, que básicamente dice: nosotros, los blancos anglosajones protestantes, somos el nuevo pueblo elegido de Dios. América es la tierra prometida y nuestra misión es conquistar el mundo. En 1867 invaden Hawái, que era un reino independiente, conquistan Hawái, se anexan Hawái y le compran Alaska a Cuba. Le compran Alaska a Rusia. En 1898, en Cuba, los gringos se inventan un atentado terrorista, explota un barco norteamericano, le echan la culpa a los españoles, le declaran la guerra a España y le quitan Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas. Es decir, que para cuando termine el siglo XIX, Estados Unidos pasó de ser una franjita en el Atlántico a ser un país que llega hasta Hawái. Es decir,
no solamente de costa a costa, sino que ya está conquistando el Océano Pacífico y hasta Filipinas, está prácticamente ya en la costa con China. Y así empieza